Y aquí ya estamos, como todos los miércoles, con la mesa de los expertos en opinión pública. Paco Abundis. ¿Cómo estás, Ray? Jorge, buen día. Javier Márquez, muy buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Paco, en 1968 había 48 millones y medio de mexicanos. Hoy, mayores de 55 años, que es decir, tenían 4 años después de que ya había sucedido la matanza de Tlatelolco, todo el movimiento estudiantil, hay aproximadamente 10 millones de personas. Nada, frente a un país de 130 millones de mexicanos. Pero, aquí es la pregunta, ¿qué tanto importa 1968 en la sociedad mexicana? Yo creo que es una fecha que se ha ido olvidando generacionalmente, como bien señalas. Lo medimos yo creo que el año pasado, y estaba más o menos en la mitad de la población que ubicaba la fecha y ubicaba una fecha de celebración. Pero si eso lo segmentabas por edad, prácticamente todo, digamos, los que identificaban la fecha pasaban de 70 años. Es decir, era el segmento más viejo de la población. El que ya estaba, el que era muy joven. Así es. O ya joven. En ese momento. Ya era gente madura. Que lo vieron. ¿No? Exactamente. Que lo vieron, que participaron quizás en Exacto. Entonces casos. Es muy interesante porque sí, la segmentación por edad era impresionante. Y luego viene el tema de escolaridad. Pero creo que hoy a los jóvenes habría que retomar y explicar el significado de la fecha y lo que eso implicó sobre todo para la vida política de los 70, yo creo. Yo recuerdo mucho en los 80s, donde no había tanto tiempo como ahora, las manifestaciones pues, apenas si reunían 2,000 personas o menos. Realmente el 68, pues estar mucho más cerca, no representaba ya prácticamente nada para muchísimas personas. Pero de lo que ustedes han estudiado, se entiende muy bien en las generaciones posteriores al 68 lo que esto significó para el país, o simplemente es como una de estas referencias mediáticas y lo tenemos presente, pero no sabemos ni para qué, ni por qué, ni qué es lo que nos... Creo que ya se quedó en el imaginario que sí es un evento negativo. Como represión. Como represión, que el responsable fue el gobierno, digamos, algunos mencionarán a Díaz Ordaz. Sí está desapareciendo, digamos, por ejemplo, en 2008 64% podía recordar algún evento específico o a qué se relaciona el 2 de octubre. 10 años después, es decir, el año pasado el porcentaje era 47% a nivel nacional. Sí, la mitad. Y como dice Francisco, los sesgos generacionales o por edad eran muy, muy marcados. Ahora, cada administración, digamos, o cada expresión política tiene sus héroes, monumentos y efemérides. Y creo que lo que está haciendo, o lo que puede cambiar y revertir esta tendencia esta es quizá la primera vez que el gobierno federal hace una reivindicación del movimiento del 68. No olvidemos que el año pasado, pues, se puso en el muro de la Cámara de Diputados, si no me equivoco, sí, al movimiento estudiantil de 1968, ¿no? El papel del ejército, que siempre había sido uno de los temas por los cuales institucionalmente no se hablaba tanto, no se le quería rescatar, digamos, en la memoria colectiva, pues ahora ya está hecho a un lado, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a hacer que nuevamente, digamos, la gente se entere del evento, ¿no? Lo vamos a vivir de manera diferente. En los últimos 20 años, buena parte del conocimiento del evento no ha tenido que ver con el evento en sí mismo, con el 2 de octubre, sino con estos actos de violencia de estos grupos anarquistas que no tienen nada que ver ni con el 68. Pero es que creo que también hasta este gobierno quizá, antes la marcha del 2 de octubre era como una contramarcha, no era contra el gobierno, era una reivindicación, digamos, de la oposición, anti-establishment, y creo que ahorita pues a lo mejor lo que vamos a empezar a ver es cómo se vuelve parte del establishment político. Y no era particularmente violenta. La marcha no. La marcha pero no. Desde mediados del gobierno de Ernesto Zedillo, que se empezaron a ir, no a sumar, porque no eran parte de la marcha, sino eran siempre... Se empezaron a adherir. Exacto, yo creo que es la adherir, entonces generaron violencia. Y esta parte, que se autollaman anarquistas desde entonces, ¿qué tanto ha permeado, Javier, en la sociedad
como un grupo violento específico o qué tanto hay una confusión sobre las marchas son violentas? Quería agregar un poco a lo sociodemográfico sobre la memoria del 68. Definitivamente sí, conforme la edad disminuye, existe menos recordación, bueno, menos conciencia sobre el movimiento, pero Jorge lo escribió, de hecho, justo hace un año. La parte de educación, incluso entre los jóvenes, pero con mayor escolaridad, sí tiene una gran recordación que tiene que ver un poco, creo, con escolaridad y edad, ¿no? Y la socialización. La verdad es que en las escuelas públicas, siempre que llega el 2 de octubre se organizan los contingentes y eso definitivamente pues hace a los estudiantes partícipes y que se enteren un poco más del suceso, de lo que está sucediendo. Ahora bien, efectivamente, pues, a partir de los finales de los años 90 es cuando no solamente en México, sino en todo el mundo, las manifestaciones empiezan a adherirse el movimiento anarcoinsurreccionista, ¿no? Que es diferente a cuando escuchábamos en la mañanera a Andrés Manuel López Obrador hablar sobre esos no son anarquistas, no son los anarcosindicalistas, porque probablemente estaba pensando en Flores Magón. En Flores Magón. Exacto, claro. Probablemente ustedes dicen, ellos eran verdaderos anarquistas y Bueno, estos de no hecho, son anarquistas. son conservadores en la clasificación. Sí, claro, pero digamos que son los... Y en el anarquismo probablemente son los anarquistas más liberales, porque están en contra de la asociación, están en contra de las instituciones permanentes, están de acuerdo en hacer una revolución constante, libre, individual, colectiva, aprovechar cualquier momento para poder atacar al capital o a la autoridad. Entonces es muy distinto el anarquismo que tenía en mente el presidente. Este movimiento surge en los... globalifóbicos. Que Mira, surge justo con los movimientos la Organización Mundial de Comercio. Totalmente. Y contra las cumbres del G7. Exactamente. En Génova, en Italia, hasta muerto su. Que coincide con la mitad del periodo de Cedillo. Hubo de entrada a la primera manifestación suspensión de garantías estado de sitio. Que fue la fundación de la Organización Mundial de Salud a finales de los 90. Bueno, pero Pero hecho... fíjate, perdóname, tú dijiste algo que a mí me parece central. Dijiste, es una fecha de celebración. Conmemoración, digamos, ¿no? Cuando en realidad no, es que la izquierda la convirtió en una especie de celebración del martirio, en lo cual se acerca mucho a los asuntos religiosos, de que cuando se conmemora el martirio de un santo, hay una fiesta. Y algo que nació anti-establishment, como dices tú, ahora ya se ha convertido en parte del nuevo establishment de gobierno. Mira, la Universidad Nacional se queda con un edificio dañado por los sismos del 85, que es la Torre de Tlatelolco, lo arreglan y hacen ahí el gran memorial de Tlatelolco. Casi como si estuviéramos hablando de León Portillo, que habla de los anales de Tlatelolco. Bueno, pues aquí es el memorial de Tlatelolco con una gran pieza de piedra con los nombres de los participantes y de los muertos en la plaza. El cuerpo de granaderos de la Ciudad de México desaparece este año porque la señora Sheinbaum dice que ese cuerpo de granaderos fue represivo en el 68 y 51 años después liquidamos a un grupo policíaco de control de masas. Por eso hoy tienen que sacar a la calle a 12,000 burócratas. Entonces sí hay una vigencia que la izquierda ha ido renovando y cuando no es el monumento, es el antimonumento o la plaza o la lápida o la estela o la conmemoración o el edificio o las letras de oro en los muros de la Asamblea Legislativa de entonces o del Congreso, pero ahí está, es algo que le conviene profundamente a la izquierda hoy convertida en gobierno. ¿Esta sociedad tiene aversión a la violencia? Yo creo que todas, ¿no? Yo creo que y todo gobierno, digamos, es su último recurso, ¿no? Creo que... Pero como sociedad. Yo diría, yo lo pondría de esta manera en el término de las marchas. Creo que tenemos una sociedad en la cual es poco tolerante a las manifestaciones, pero que también es muy sensible a las adversidades que puede enfrentar
cuando quiero decir la palabra represión, porque se maneja mucho el discurso de orden y represión dependiendo de dónde viene. Hace poco tiempo, hace algunos meses, preguntamos en una encuesta 2 opciones. Debe permitirse que las personas cierren calles o carreteras porque tienen derecho a manifestarse, o la otra opción es, debe prohibirse que las personas cierren calles o carreteras porque afectan los derechos de los demás. Es constante que cerca del 70% de las personas siempre dicen, no debemos de permitir que haya cierres de calles. Cuando fueron las manifestaciones de las protestas de los profesores por la reforma educativa, también existía un gran apoyo a que se usara mano dura contra manifestaciones contra ellos. Desafortunadamente, a mí me parece que es para un gobierno una estrategia dominante no meter mano dura en el caso de las protestas. Para los maestros, creo que el caso de Nochistlán es el mejor ejemplo. No importa la opinión pública, me parece que la opinión pública sí puede ser un poquito hardline en estos temas, pero cuando se sale de control la vigilancia y el control de una manifestación, el gobierno paga altos costos. Y no solamente el gobierno, la sociedad. Es un gran ejemplo. Pero aquí, en este contexto, ¿cómo? Perdóname. Pero es que creo que abundando en eso, no es que estemos en contra per se del uso de la fuerza pública, sino que más bien depende mucho del resultado del uso de la fuerza pública. En el caso del 68 fue una verdadera tragedia, pero no olvidemos cuando interviene la Policía Federal en la Universidad Nacional. La opinión pública respaldó por completo y respaldó por completo. A ver, en ese tema nada más. A ver. Creo que va más allá de la izquierda la celebración. O sea, creo que todo el proceso que se desata a partir de ese evento lo celebra cualquiera que haya visto la apertura del sistema político mexicano. Viendo lo de hoy en día. En parte, ¿no? Exacto. Por un lado. El desarrollo compartido de Echeverría como que... Sí, pero bueno, digamos, no en la historia institucional sí esto llevó a la apertura de partidos, a la creación del PSUM, ¿no? Pero no solamente ellos, incluso el PAN podría decirse beneficiado porque fue básicamente un movimiento de clases medias, ¿no? Pero bueno, eso es una interpretación de la historia y de cómo se dio la apertura. Un comentario. Sí. El PAN en los años 68 ya había gozado lo que después fueron los beneficios para la izquierda de una apertura democrática y hasta los remedos de política de izquierda, que era el PPS, ya se habían beneficiado con la existencia de diputados que no eran plurinominales, pero eran diputados de partido. O sea, ellos ya tenían esa es, digamos, ya interpretación de la historia, hablando de historiadores. Nada más en términos de comportamiento, sí creo que la gente distingue mucho la causa, ¿no? Esto que decías, porque medimos también cuando los maestros tomaron el Zócalo, ¿no? Que se convirtió en un tema muy delicado, recordarán al inicio de la administración pasada. Sí. Fue un gran problema para en su momento el jefe de gobierno Mancera, cómo proceder y ciertamente había una serie de preguntas. Te daba la sensación de que la gente decía, a ver cómo le haces, pero resuélvelo sin violencia, ¿no? Y los maestros... Se desalojó a los maestros 10 minutos. Acaba de decir el presidente López Obrador en su conferencia de prensa, lo voy a citar textualmente, le diría a los encapuchados que tengan cuidado, porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. ¿Esto le genera algún tipo de presión a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre los resultados de este día? ¿O le está dando una puerta de salida? Pues ya hay un cuestionamiento sobre la aplicación de la ley, de cuándo se vale y cuándo no se vale. Por ejemplo, de los mayores consensos que yo he visto de una marcha justificada o en este caso una expresión pública de afectar a terceros, fue la de los maestros. O sea, llegó a estar 40-60. Es decir, a mí el 60-70 se me hace normal. Lo que me impresiona es el 30 de apoyo o el 40 de apoyo. Hoy, ¿no? Hoy se jugaría parte de su prestigio inmediato, Claudia Sheinbaum. Bueno, creo que hay un cuestionamiento en el sentido de en qué circunstancias se aplica la ley, en qué circunstancias no se aplica. Digo, creo que ha sido recurrente para los jefes de gobierno porque siempre ha habido desmanes, ¿no? Siempre ha habido excesos. Pero creo que aquí sí está un poco en entredicho porque tienes por un lado una postura del gobierno federal que es bastante tolerante, digamos, incluso hasta permisiva, cuando tú hablas de que
digamos, el castigo es la condena social por parte de tu familia ante una violación de la ley, pues ciertamente que de la parte de la autoridad local estés intentando aplicar la ley o haciendo uso de otros instrumentos de fuerza, pues ciertamente la pone en entredicho. Yo creo que ahí sí hay una discrepancia muy clara entre la postura del gobierno federal y lo que la ciudadanía o una parte de la ciudadanía está demandando y le está demandando a ella. Y yo creo que el contexto también importa, porque no se está leyendo de manera aislada esta aplicación selectiva de la ley, sino está leyendo el contexto de que ha aumentado la delincuencia en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, hay un cuestionamiento general a la aplicación de la ley en la Ciudad de México y este es, digamos, como otra muestra de que no se está aplicando. Jorge, buen día. Javier Márquez, Paco Abundis, muchísimas gracias. Ya veremos. Hoy, esperemos, no pase absolutamente nada. Nos